Advertencia, el presente video se trata de temáticas adultas. En ningún momento se busca herir la sensibilidad ni atacar a ningún sector poblacional, racial, cultural, religioso, ni nada por el estilo. Este video es simplemente para plasmar una reflexión y con el objetivo de abrir un debate para ver si le hallamos solución a un problema grande que está pasando en todo el mundo. No se busca plasmar ninguna ideología política, religiosa o cultural. Simplemente se trata de ver las realidades que se viven en muchos lugares del mundo y cómo estas de una u otra manera afectan a todos los que estamos en él. Sin más preámbulo, muchas gracias. Tampoco alentamos ningún tipo de conducta violenta ni la realización de ningún tipo de acto en contra del orden jurídico o de las leyes de ningún lugar del mundo. Siempre alentamos al respeto y a la paz. Las imágenes que ven de fondo es producto de un gameplay de un videojuego que compré con el fin de dar un entretenimiento visual que en sí nada tiene que ver con el tema tratado en el video o de lo que se dialoga. Voy a hacer ahora una pequeña reflexión, aunque de pequeña no tiene nada. No sé si alguno de ustedes se habrá dado cuenta de un pequeño detalle. Vivimos en la era de la posmodernidad. La posmodernidad en que se caracteriza en que todos los relatos, todas las historias o los grandes cuentos han quedado obsoletos. Y no me refiero a cuentitos de infante, no. Todo gran relato, discurso que fue en la época del siglo XX y para atrás importante, hoy en día quedó obsoleto. Uno de ellos es el famoso, el gran sueño americano, el gran sueño chino, el gran sueño de la juventud. O eso de que la juventud es importante para el desarrollo social, político y económico de una nación. Mentira. Mira, por ejemplo, partamos del sueño americano. Mucha gente ha tenido que abandonar su casa, su familia, abandonar su país para ir a vivir, para ir a perseguir el sueño americano, que si bien a comienzos del siglo XX tal vez era real, ya para finales del siglo XX y hoy en día menos, ya dejó de existir. Así que yo les pido a todos que demos unos segundos en honor al sueño que hace mucho dejó de existir. En fin, volviendo al tema, porque el famoso sueño, ¿en qué consistía? Vas, trabajas, te dedicas a full, haces muchos esfuerzos, sacrificios, pero vas a poder tener tu casa, coche, vas a tener dinero, vas a tener prosperidad, no te va a faltar nada en tu vejez. Hoy en día ya no es así, por lo menos para una amplia mayoría. Hay muchos inmigrantes que van y terminan con un fiasco o una pesadilla. Y si han estado pendientes de lo que está pasando este 2025, se habrán dado cuenta que debido a política, muchos latinoamericanos nos han dado básicamente una patada en el ya tú sabes y nos han vuelto a nuestros países por obligación. Porque si bien muchos serán inmigrantes irregulares, pero hay otros que no, pero aún así el proceso para poder constituirse como un ciudadano de pleno derecho en ese lugar es muy complejo. Y lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero y a veces la vida no alcanza. Pero dejemos de lado Estados Unidos, vámonos a otros lados. Yo he estado viendo que hay una gran tendencia mundial a que la gente entre los 18 hasta los 40 años, el modelo que hay es trabaja, exígete hasta el cansancio y aún así no tendrás nada y aprendes a ser feliz con lo que tengas. Esto pasa en Europa, pasa en Asia, en Latinoamérica hace tiempo que conocemos este verso. Bueno, en Latinoamérica ya estamos expertos al famoso refrán de agua y ajo, que por razones de política no puedo decirlo al refrán, pero el que sabe, sabe, ¿eh? Y si no, pregúntele a alguien mayor que ya lo conoce a la perfección. Pero por ejemplo, yo estuve viendo que también lo mismo pasa en otros países. Por ejemplo, China, hay gente que y mirá, yo realmente no soy partidario de la política de gobierno, es más, no me gusta su gobierno, pero reconozco una cosa de los chinos en general: estudian un montón. Pero no solo los chinos, los asiáticos en general estudian mucho. Es más, he estado viendo que en muchos países asiáticos, sobre todo los más conocidos aquí en Occidente, de este lado del mar,
tienen un examen, por lo general tienen un examen muy importante, que por ejemplo en China se tienen que parar los vuelos para que no molesten a los estudiantes cuando van a rendir. En promedio dura como 8 horas, pero también pasa en Corea del Sur, pasa en Japón. El punto es que hacen un examen que básicamente determina su vida. ¿Por qué? Porque si aprueban ese examen, pueden aspirar a estudiar en las universidades más prestigiosas de su país y eso en teoría tendría que garantizarle un mejor futuro. Pero ¿qué pasa? Como muchos otros, y sobre todo de este lado ya lo conocemos bien, que estudiar te puede garantizar algunas cosas, pero estabilidad es muy raro, muy raro. Por eso el relato de que el estudio y el trabajo duro te va a garantizar un mejor futuro, hoy en día ya no corre. Hoy en día depende de muchas otras variables que a veces la mayoría de las personas no toman en cuenta. Por ejemplo, cómo se está comportando el mercado laboral actual, qué tiene más demanda o qué percibe como más valor una sociedad en general. Hay gente que gana más, mucho más que un profesional, y no es por demeritarlo ni por tirarle hate, no, nada de eso. Pero convengamos que se dedican a producir contenidos que no son family friendly y ganan mucho más que lo que ganaría un médico que estuvo en promedio 6 a 10 años estudiando, rompiéndose la cabeza, privándose de muchas cosas y maestro, ¿qué pasó? También hay abogados, también hay docentes, también hay enfermeros. Ya no vamos al tema de grandes profesionales, vamos gente más común que necesita y que la necesitas, mejor dicho, y que también estudian un montón y sin embargo la vida no les favoreció mucho que digamos, ¿eh? Porque por ejemplo un policía, si bien no muchos tendrán estudios universitarios, pero dedican una labor muy importante. Son los que tienen que correr riesgos para garantizar que se cumpla cierta estabilidad social, ¿no? Así que partamos de que hay una gran desigualdad en el mundo y la pobreza es algo generalizado. Hay cada vez más gente y hay cada vez más gente más estudiada. Sin ir más lejos, tampoco por demeritarlo, pero yo me acuerdo que he visto muchos videos así como haciendo burla de que un vaso de agua y un título en Derecho no se le niega a nadie, porque mostraban una promo de egresado de la Facultad de Derecho que eran una banda. He visto grupos de barra brava más chicos que eso. Y aquí lamentablemente juega otra vez el tema de ley, oferta y demanda. Hay mucha oferta de gente en esa rama de la ciencia y muy poca gente que lo necesite en lo que es el mercado. Si bien es una carrera muy importante para la vida en general, te lo puedo decir y recomendar, saber de leyes te va a ayudar a evitar muchos problemas en la vida, ¿eh? Pero en el tema laboral vas a tener que ser el mejor y aún así a veces puede ser que la vida te juegue en contra. Por eso digo que realmente vivimos en la época del posmodernismo, el relato de que un título universitario, una carrera y esfuerzo y dedicación es lo único que necesitas para salir adelante. No, a veces juega también el factor de la suerte, el grupo de amigos que tengas, los contactos tanto de laborales como personales. Así que el único consejo que te puedo dar es el siguiente: procura estudiar lo que vos quieras, porque es importante estudiar. Pero sabete esto, tenés que aprender primero que nada a gestionar tu finanza, a manejar bien tu dinero, porque poco o mucho dinero que te ingrese, pero tenés que saberlo gestionar bien. Segundo, procura desde chico empezar a conocer gente. No te digo que te pongas a hacer 1 millón de amigos, 20 millones. No, procura hacer amistades de calidad, tanto moral, éticamente hablando, como de otros aspectos que ya intuirás. Por eso hay que aplicar ese famoso refrán de sociable y amable con todos, amigo de unos cuantos e íntimo de pocos. Cualquier duda o consulta la dejan aquí en comentarios, por favor, de forma respetuosa, ¿eh? También otro consejo, que aprendas a ver cuáles son las tecnologías, aun cuando todavía no empecé a trabajar, pero igual ver cuáles son las tecnologías más demandadas de cada sector o cada mercado, o cómo una nueva tecnología puede
ayudarte a mejorar tu desempeño laboral actual, si es que ya estás trabajando, claro. Pero aún así no quita el problema de fondo. ¿Se acuerdan que dije que al parecer ese relato de que la juventud es importante? Pero plantéate esto, si realmente fuese importante, ¿por qué en muchos países del mundo la expectativa que tienen tus empleadores o que tiene todo el mundo es que vos trabajes todo el día, haciendo a veces tiempo extra, que en algunos casos donde es grave la exigencia laboral, en donde si haces horas extra te pagan con pizza o con comida, no te la remuneran con dinero, y te dicen a veces, estás adquiriendo experiencia. No sé ustedes, pero yo lo veo como experiencia de que te estén robando tu trabajo. Encima hay una coacción, porque una vez que entraste a trabajar en un lugar como ese, encontrar otro trabajo cuesta, y bastante. Y encima tenés la presión que te dicen, mira, allá afuera hay un montón de tipos como tú que tienen la misma formación que tú y están dispuestos a trabajar incluso hasta por menos, así que da gracias. Así te dicen sin asco. O te dicen, allá en la calle hay mucho trabajo, ¿eh? A mí cuando me dijeron eso yo le contesté, y si hay tanto trabajo, ¿por qué no renuncia usted y va a buscarlo? Se lo regalo, con mucho gusto se lo regalo. Por eso, ¿se acuerdan cuando yo les decía que aprender de leyes es muy importante? Bien, aprendan todo lo que tiene que ver con leyes laborales, para que sepan de entrada cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones dentro del trabajo. Y si por ejemplo algún avivado les quiere pagar la hora extra con pizza, con comida o con otras cosas, que no sea efectivo y de acuerdo a lo que estipula la ley, ahí tienen para iniciar una demanda laboral. Dependiendo de qué país estén tratando, porque siempre ha habido mucho estigma de que no hay que hacer eso, porque si no después te boletinean, o sea, te sacan toda la información y se la reparten entre otras empresas, porque si tuviste la mala suerte de que haya una empresa que hace esas prácticas, lamentablemente hay muchas otras, no todas, claro, pero si hay alguna y puedes tener la mala suerte que justo vas a caer en eso. Y cuando hacen esa mala práctica, las otras empresas de una vez en tu perfil chequean todo y dicen, no, este no lo contratamos porque ya tiene fama de hierro. Sin embargo, hay muchos mecanismos legales por los cuales puede hacer que tu nombre no pueda ser accedido por parte de esas empresas. En muchos países está amparado bajo el principio de habeas data o por leyes de protección de datos personales, ya que técnicamente un juicio en sí implica datos personales privados. No cualquiera tendría que acceder, pero hay otros países donde la normativa o las leyes no son tan transparentes y no brindan tanta protección como debería ser a la parte más vulnerable de este tipo de relación laboral, que sería el empleado. En fin, entre eso y otros factores sociales, coaccionan a que las personas tengan que aceptar esa clase de trabajo, y así se complica la historia, che. Por eso me da gracia el otro día que vi un meme que decía, mostraban cuando era un niño, que decía, cuando sea grande tendré una mansión mínimo con 4 pisos y 20 habitaciones. Cuando ya es más o menos adolescente dice, tendré una casa grande. Cuando ya es un adulto joven, etapa universitaria, tendría que ser un departamento. Y mostraban cómo ya como un hombre adulto decía, y por recursos de usurpación podré apropiarme de este inmueble. Desde el canal no recomendamos ni alentamos ningún tipo de práctica de esa índole. Más bien alentamos a que por sus propios medios puedan comprarse su propio inmueble, ya sea una casa, un departamento, aunque sea una casa rodante. Pero es curioso cómo este meme es tan real en muchos lugares y cómo la situación de muchas personas, que a pesar de que algunas sí han estudiado, otras no tuvieron la suerte de estudiar, pero no pueden ni a palo ni por ningún medio puede tener que ser un techo donde vivir. Por eso nos forman para que encajemos dentro de un sistema que supuestamente nos prometen garantías que a veces brillan por su ausencia. Y toca sobrevivir con lo que hay, y a veces las expectativas a la realidad desentonan horriblemente. Algunos se esperanzan diciendo, bueno, ahora soy joven, ya voy a llegar. Y a algunos les pasa que son jóvenes, se esfuerzan, dedican mucho tiempo y esfuerzo, y con el pasar de los años lo único que consiguieron es dejar de ser jóvenes.
Si bien esto no es una idea de desanimar a las personas, pero sí es para que sean conscientes de la realidad. Pero a raíz de esto, muchos lugares del mundo se han formado y se han creado ideas de que si estamos viviendo un nihilismo, un absurdismo, entonces ¿para qué tanto esfuerzo? Por eso me acuerdo que en China sucedió eso del movimiento Tamping, que es así, recostarse. Procuran trabajar lo suficiente como para tener para comer, y eso, lo básico, y después no trabajan más. En fin, no queda más que levantarse y seguir caminando. Que mientras haya vida, existe la oportunidad de que se pueda cambiar. Pero y ustedes se preguntarán, ¿y los gobiernos que se supone que tienen que estar para garantizar esas cosas? Brillan por su ausencia. La mayoría están más ocupados solucionando otros problemas que consideran importantes y algunos que no son importantes, pero ni modo. Así como está la cara de que la juventud no importa, también está la otra cara de que la vejez tampoco importa. Porque hay muchos países que a los jubilados se supone que tienen que jubilarse con una X cantidad porque es lo que dictamina la ley, pero resulta que por alguna casualidad, sale el destino, que se han traspapelado los papeles, que esto por aquello, te jubilan con menos. Me ha tocado conocer personas que supuestamente se tenían que jubilar con el 82% móvil que pasa aquí en Argentina, y resulta que los han jubilado como si fuese que nunca hubieran trabajado y tuvieran esas como pensión graciable o una jubilación como si fuese que esas que entregaba el gobierno, como fuese que no hubiera hecho nada nunca y aún así igual cobró, obviamente con una jubilación irrisoria. Y si le sumamos eso de que si el joven que Agata tiene para subsistir y el anciano que no tiene para subsistir, y se creía antes que entonces el anciano tiene que ser apoyado y cuidado por los hijos, ya que los hijos no fueron criados por los padres, entonces si el hijo no tiene como para subsistir, ¿qué le pasa al pobre anciano o anciana? ¿En dónde quedan? Y mientras tanto, en todo el mundo vemos como hay políticos y sus descendientes o familiares hacen gastos millonarios en viajes. Literalmente se gastan el equivalente a 20 jubilaciones básicas en un vuelo en primera clase. Y después nos dicen que la situación es difícil, que todos tenemos que aprender a adaptarnos. ¿Y usted, señor, qué onda? ¿Cuándo se va a adaptar? O señora, ¿cuándo se va a adaptar? O como quiera que se autoperciba. La educación ha sido y siempre será importante. Pero me he dado cuenta que no es la misma realidad que se vive en todo el mundo, porque no va a ser la misma realidad que vive alguien en México, a la que vive alguien en Filipinas, o la que vive alguien en Japón, a la que vive alguien en Canadá, o la realidad que vive alguien en Uruguay, a la realidad que alguien vive en Alemania. Son diferentes, en parte por el estándar de vida, en parte por el nivel sociocultural, etcétera, etcétera. Pero lo que me he estado dando cuenta que por lo menos en los países desarrollados la tendencia es que las personas que dominan conocimientos técnicos, que realizan trabajo que requiere fuerza bruta, están ganando más que las personas que buscan realizar trabajos más intelectuales, más gerenciales. Si está bien o está mal, eso no venimos a discutirlo, porque el trabajo de todos vale, aun cuando algunas personas no lo vean así. Lo malo está cuando son esas personas que no lo valoran, son las personas que supuestamente tienen que pagarlo. Eso sí que está malísimo, ¿eh? En fin, pero lo que yo plasmo, o lo que yo busco, la idea que busco plasmar es que esto es unas cuestiones que hace que las personas que tanto se han dedicado y se han formado, que han trabajado la cabeza, el cerebro, pueden presentar ese tipo de frustración. Lo más práctico es simplemente tratar de tomarse la vida con calma, bajar las expectativas, o decir, bueno, ahora no puedo cumplirla, voy a ver qué hago para que algún día pueda cumplirla. Hay que aprender constantemente a reinventarse y a adaptarse al entorno. Eso no implica que hay que aceptar cosas que son denigrantes, no, para nada. A esa gente hay que mandar a chiflar a la loma. Por ejemplo, yo me acuerdo de una maldición china que decía,
Te deseo que vivas tiempos interesantes. Vivimos en tiempos muy interesantes. Hay que medir y reflexionar bien qué paso tomamos en la vida. No solo qué paso estamos dando en la calle, no, en la vida en general. Porque imagínate, la realidad de muchos jóvenes, muchas personas ya adultas, si compro este caramelo, me estaré endeudando me estaré endeudando por años, me estaré endeudando por meses. Suena muy dramático, pero la realidad a veces supera los dramas. Más de uno pensará, si una persona que tiene 40 o 50 años, ¿cómo puede reinventarse? ¿O qué consiste reinventarse? Sencillo, consiste en un proceso de reflexión interna que dice, ¿esto que hago vale la pena? ¿Esto que hago me satisface? ¿Esto que hago tiene algún futuro? Si tiene un futuro, podemos plantear hacerlo, pero cambiando algunas cosas. Y si no tiene ningún futuro, como que dice, es sin futuro, pues sencillamente busquemos aprender alguna habilidad nueva, busquemos aprender algo nuevo. En la vida estamos aprendiendo siempre. A veces aprendemos de forma formal, otras veces de forma informal, a veces aprendemos de las vivencias, otros aprenden de los golpes de la vida, pero de que se aprende, se aprende. Hasta el final aprendemos. Y para aquellos que tienen familia y tienen que posponer sus deseos o intereses personales por el bien de su propia familia, son personas dignas de respeto. En estos tiempos muy interesantes que vivimos, hay que estar más unidos que nunca. Lo malo está que el concepto de familia en general en estos tiempos está muy deteriorado. Sea cualquier tipo de familia que sea, al hecho de que muchas personas están desunidas, se distancian, se pierden el contacto, o de plano me tocó conocer familias en donde más que familia parecían un grupo de pirañas uno con el otro. A veces yo no sabía si estaba tratando con familias o estaba tratando con alguna organización delictiva. Por ejemplo, una frase que yo escuché hace mucho, que decía alguien que había pertenecido a la mafia norteamericana, decía, la traición viene de tu propia familia, cuídate de los tuyos. O sea, yo entiendo que ese consejo se aplique para organizaciones de ese tipo, pero nunca me esperé ver que ese consejo se podría aplicar tranquilamente para una familia biológica, pero he visto casos, En fin, nos toca sobrevivir como podamos, pero hay que sobrevivir. Es importante en la vida saber balancear entre el ocio y el trabajo. Si dejas que alguno de los dos te consuma, todo se va a desbalancear y se va todo al badajo. Tengo que censurar esa parte porque bueno. En un video anterior yo planteé la hipótesis de que si una persona que ha vivido 1000 años viera cómo la sociedad actual en la que vivimos, diría, en sí no ha cambiado gran cosa. ¿Por qué? Porque la vida sigue siendo complicada para una amplia mayoría, sigue habiendo gente que goza de privilegios casi totales y hay otros que pasan una vida de sacrificio y de esfuerzo insólito. Lo que sí le asombraría sería lo siguiente, de ver cómo se trabaja mucho más y mucho más tiempo y aún así la vida sigue siendo igual de complicada. También me sorprendería ver cómo hoy en día existen antibióticos, de ver cómo antes enfermedades que eran una sentencia total, hoy en día se pueden curar con una pastillita o con un tratamiento, o bueno, estando internado en un hospital un buen tiempo. También me sorprendería de los hospitales, pero esa es otra historia. Pero también me sorprendería de ver cómo hay cada vez más gente que muere por una enfermedad que está asociada con el cangrejo originalmente. El que entendió, entendió. Y el que no, se lo dejo de tarea. Pensaría que no sé, a lo mejor es otro brote de la peste bubónica. También se asombraría de ver cómo existen leyes para todo, porque hay países donde te reglamentan todo, y aún así como los que crean las leyes son los que menos las cumplen. Y no es porque existe alguna excepción, sino porque sencillamente nadie tiene la capacidad de decirle nada. También se asombraría de ver cómo ya no existen ni penas ni castigos que tengan que ver contra la integridad física, como si había hace un siglo. O incluso, si vamos a ser más exactos,
como hasta hace 200 años era algo normal y que en algunos pocos países del mundo todavía se sigue aplicando, pero asombraría ver cómo en general ya no es algo aceptado. También, a pesar de que siguen habiendo conflictos bélicos importantes, se asombraría ver cómo la gente en sí es más pacífica que antes. Porque imagínate que vas al mercado por poner un ejemplo, hace medio siglo ibas al mercado y corrías el riesgo de que alguno de desequilibrio mental te agarre a golpe. Si bien a algunos les pasa hoy en día, pero no es tan normal como antes. Antes una de dos, o te hacías fuerte y resistente a los golpes, o aprendías a pelear. No había de otra. Otra cosa, tienes que estar más pendiente y tener más participación y buscar entender de la política. Será algo tedioso, será en algunos casos algo frustrante, muchos te van a decir que no tiene sentido, pero no. Aquel que se desentiende de la política y deja que otros decidan, involuntariamente está cediendo el control, incluido de su propia vida. A raíz de todo desarrollado y expuesto en esta tesis, no tesis universitaria, pero sí una tesis en sí, partimos de que las personas, como ser humano, somos un ser sociable y por lo tanto, al ser un ser sociable, somos un ser político, porque vivimos en una sociedad. Pero no quiere decir que, a pesar de que la situación actual que vivimos no sea agradable, tenemos que ir ciegos a aceptar políticas que otros nos venden, prometiéndonos castillos en el cielo que al final no se cumplen. No, hay que escuchar y analizar. Y se acuerdan que una parte yo dije que es importante saber, entre ellos es importante saber matemáticas, aun cuando a muchos les resulte complicado, pero no es necesario saber cálculo diferencial para poder desempeñarse en la vida. Por ejemplo, hay políticos cuyas propuestas de gobierno implicarían un gasto colosal y aquel que sabe algo de matemática se va a dar cuenta que el gasto va a ser enorme. ¿Y cómo lo van a financiar? Con emisión de bonos, aumentando impuestos, aumentando ¿qué? Porque en muchos países lamentablemente y lo desarrollado a lo largo del video es que la situación laboral y la precariedad laboral es cada vez más común, aún en países desarrollados. Y si no hay empresas que generen más puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo, porque es obligatorio que hay que pagar impuestos, entonces si no hay más gente que trabaje y ahí pague los impuestos para que se financien dichas propuestas de gobierno, entonces eso obliga a que algunos gobiernos tengan que adquirir deudas colosales con bancos o entidades financieras del extranjero, lo cual obliga a que tengan que contraer deudas que pueden tomar 20, 50, 100 años. Algunas podrían ser hasta incluso deudas eternas. Por eso el que sabe matemática, por lo menos lo básico, ya se puede dar cuenta y entonces dice, no, a este no lo elegimos porque sencillamente nos va a endeudar hasta la camiseta mía, mis nietos. No. Y eso, el que sabe matemática y sabe y se entiende de la política, a futuro le puede servir y obligar a que presenten propuestas e ideas que sí planteen una solución a lo que estamos viviendo hoy en día. Tal vez no para nosotros, pero sí para los que vengan después. Y eso es otra cosa que he visto a nivel global, como la tendencia cortoplacista, o sea, esa forma de ver de corto plazo, se está haciendo tendencia mundial. Y eso puede provocar que muchos países y muchas personas de aquí al próximo 5, 10 o 20 años estemos entre la espada y la pared. O coloquialmente aquí en mi país se dice entre la pampa y la vía. Yo, por ejemplo, hace mucho escuché un refrán que decía, si la juventud supiese y la vejez pudiese, que quiere decir, si la gente joven tuviera la experiencia que tiene la gente mayor y la gente mayor tuviese la fuerza y la energía que tiene alguien joven, tal vez las cosas serían diferentes. Y hasta cierto punto puede ser, pero también tomemos en cuenta que la realidad que vive alguien hoy en 2025 no es lo mismo que tenía la realidad alguien en 1975 o alguien que tenía la realidad en 1925. El mundo está en constante cambio y la vida laboral, la vida en general está evolucionando a paso agigantado y los salarios van a paso de tortuga. Y usted, dama o caballero, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Qué soluciones propone?
Obviamente todo dentro de un marco de respeto, ¿eh? Está bien que uno quiera siempre tener más, una mejor vida, una mejor tecnología, un tele más grande, una casa más grande, un coche mejor. Pero recuerda disfrutar la vida. Al final de cuentas, lo único que nos llevamos son los buenos recuerdos. Y muchos, tarde, se dan cuenta de que su vida ha sido trabajo, frustración, competencia absurda, peleas, rechazos y etcétera, etcétera. Una larga fila de decepciones. No seas uno más de esos que esperan a que ya no falte más que 5 para el silbatazo final del partido. O peor, que esté en tiempos extra para darse cuenta de eso, ¿eh? Si estás en el minuto 20 del primer tiempo, mejor. Ya con eso vas a saber que vas a poder disfrutar mejor el juego, vayas ganando o vayas perdiendo, ¿eh? Y procurar hacer la menor cantidad de faltas posible, sobre todo que no te saquen tarjeta roja, ¿eh? Bien, con esto terminamos el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, comparte, dale like y golpea esa campanita y nos vemos.